Aquí les traigo otro relato digno de X, de Archivos X, pero aquí, nacional. Y es súper interesante, después de analizarlo, buscarlo, leerlo en diferentes crónicas muy variadas. Hay que ir juntando estas partes, pues son extractos de diferentes pequeños diarios que ya no existen, o pasquines como les dicen, diarios regionales, muy locales, que no tuvieron mayor trascendencia nacional, pero que quedaron ahí impresos y se conservan algunos ejemplares en distintas bibliotecas. El caso es el siguiente. En el año 1985, Rodrigo Retamales, nombre bastante común al parecer, y no sabemos si es un nombre real o es ficticio para proteger también al personaje real, pero bueno, don Rodrigo Retamales era un administrativo en la mina más grande del mundo, la mina Chuquicamata. Él era administrativo, tenía un cargo de cierta relevancia, ganaba mucho dinero. Imagínense si el empleado común y corriente se puede dar ciertos gustos que muchos de nosotros no podemos. Él, que tenía cierto cargo administrativo al interior de la gerencia, tenía realmente para disfrutar bastante su buen pasar en términos económicos. Él vivía en Antofagasta y hacía turnos, de acuerdo a este relato. Cada 5 o 6 días él estaba allá. Le habían asignado al parecer una habitación, un dormitorio, y los fines de semana regresaba a la ciudad de Antofagasta. Pero un día tenía que viajar a Santiago a ver a una tía moribunda, y con malas ganas, por supuesto, por cumplir el asunto protocolar familiar, decidió viajar a Santiago. Y al llegar acá debe ir al hospital militar, porque ahí estaba internada esta tía. Por lo tanto, llega al hospital, pregunta por la señora, lo hacen ingresar a una habitación muy bonita, muy agradable, y ahí conversa un poco con la señora, etcétera. Ella se extrañada por verlo ahí, porque hacía años que no lo veía después que se habían separado. Este hombre vivía ya solo. Por diferentes razones no congenió con su mujer, se distanció de ella, de sus hijos, etc. Y al final vivía solo en Antofagasta, tenía una pequeña propiedad. Y conversando con ella fueron recordando un montón de cosas de interés familiar, por supuesto. Pero la conversación no duró más de 3/4 de hora. Él, la verdad es que había ido por cumplir, pero también por otra razón más importante, que a ese momento nadie sabía, y tenía que ver con un avión. Como él tenía un muy buen pasar, tenía una buena cantidad de dinero, cada cierto tiempo él se iba fuera del país a veranear. Y en Estados Unidos tenía también una pequeña propiedad, y ahí él llegaba a veranear. Y resulta de que en esas estadías en ese país, después de varios años, él había aprendido a pilotear un avión, había hecho un curso para ser piloto de avión. Y lo importante de su viaje a Santiago era eso, porque él, durante esos días que él iba a estar acá, no iba a estar conversando con su tía, no. Él iba a recibir un avión Cessna. Imagínense ustedes, 1985, está Pinochet en el poder, la restricción de compra y venta de artículos de esa categoría es muy restringida, prácticamente nula. Pero él sí logró internar un avión Cessna y lo esperaban en el aeropuerto, no en el aeropuerto, lo estaban esperando días después de haber llegado en el aeródromo de Tobalaba. Lo estaban esperando en el aeródromo de Tobalaba. Y estuvo en Santiago, arrendó un departamento y apenas recibió el llamado, inmediatamente partió a ese pequeño aeródromo. Y claro, el llamado, por supuesto, no era al celular, no habían celulares. El llamado había sido como a la dirección que él había prefijado con su número telefónico en un pequeño hotel, de ahí de la comuna de Providencia. Pues bien, se presenta y ahí lo estaban esperando un mecánico, el piloto que había traído el avión, que le dieron explicaciones, etcétera, como el asunto del mantenimiento, el kilometraje, no sé cómo se dice eso. En fin, la cosa es que recibió todas las instrucciones necesarias para poder pilotearlo. Por lo tanto,
quedó bien y se registró ese avión ahí en el aeródromo. Y él fijó fecha de inmediato de salida al otro día. Le dijeron que no era posible porque el tiempo, el clima, que le sugerían mejor que lo hiciera para la semana siguiente. Estábamos ya por ahí por el mes de junio, julio, o sea, pleno invierno. Pero no, él insistía que tenía que irse luego porque tenía negocios que atender. Bueno, la cosa es que llega el otro día y muy tempranito en la mañana, él va, se presenta, lo hacen ingresar, entra a la pista, se sube al avión, echa a andar a los motores y se va. Así de simple. Nuestro buen amigo Rodrigo Retamales tiene que haber tenido muy buenos contactos o era un personaje muy importante o muy poderoso para llegar y entrar así como Pedro por su casa a un aeródromo que está bajo la tutela de la Fuerza Aérea de Chile, de la Dirección General de Aeronáutica, en fin, y él se paseaba por todas partes. A lo mejor tenía contactos o era amigo de alguien muy especial y por eso él iba y venía por todas partes. La cosa es que se fue ese día, era un día jueves. El controlador le advirtió que su vuelo tenía que ser no más allá de 2000 metros de altura, ¿ya? Y que ya por la zona de la quinta región tenía que descender un poco porque la nubosidad iba a ser muy alta y le recomendaba mejor ir tierra adentro, así como bordeando la cordillera, no sobre la cordillera de la costa ni bordeando el mar porque había vientos que podrían entorpecer el viaje, el vuelo, algo así. Eso fue lo que resaltó después en la investigación. La cosa es que él se fue y listo, no llegó a destino. Allá en el aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta lo estaban esperando, sabían de que tenía que llegar, había pedido autorización a un aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta, que queda bastante distante de la ciudad misma, por aquel entonces. La cosa es que no llegó y empezaron las preocupaciones, indagaron por aquí y por allá, pasaron 2, 3, 4 días, buscaron por todas partes, pusieron anuncios en la radio, en fin. Lo interesante de esto es que aparte del radiocontrolador de aquí de Santiago y del otro de allá de Cerro Moreno, más las personas que estaban vinculadas a todo este asunto de los aviones, no había nadie más interesado, pues su familia ya no daba luces de estar preocupados por él. Parece que no era muy bien querido este señor por parte de su familia. La cosa es que pasaron los días y no se supo más de él. Buscaron por todas partes, Carabineros por ahí hizo rondas en los alrededores de Valparaíso, en la precordillera, en fin, pero no hubo noticias de él nunca más. Es un caso curioso. Ustedes saben que muchas veces se recurre a los arrieros que reconocen todo lo que son los valles, pasos fronterizos, en fin, por si es que habían visto algo inusual. Nada, absolutamente nada. No se dijo absolutamente nada. Y fueron pasando los meses y pasaron los años, aunque ustedes no lo crean. Hasta pegamos un salto, 1998, es decir, mire, 1985. Desaparece por el mes de junio de ese año, en pleno invierno, y saltamos ahora a 1998, o sea, 12, 13 años después. Una patrulla del ejército en pleno desierto de Atacama. En todos estos ejercicios militares que hacen, encuentran un avión. Ahí, posado, en pleno desierto, como que hubiera aterrizado recién. Ahí estaba. Buscan, llegan, la patrulla hace un reconocimiento, llaman a su mando, estos se contactan con la policía, buscan los registros. Ahí está el registro del avión desaparecido hace ya 13 años atrás. Llegan las personas, los investigadores, llega también la policía de investigaciones, llega un forense, llegan los militares y ahí está el avión. Como que lo hubieran puesto recién ahí. El piloto no estaba, pero el avión estaba ahí. Y ahí surgieron una infinidad de teorías, que a lo mejor había sido abducido por los extraterrestres, o que el avión permaneció ahí durante todos esos años y que él se fue, cruzó la frontera de manera ilegal, algún negocio turbio, tal vez contrabando de armas, de drogas, en fin. Todo esto es en el 1998. La cosa es que lo curioso de esto es que el avión tenía su tanque de benzina, el combustible estaba lleno, completo, como que si lo hubieran llenado recién.
Todo el fuselaje, por supuesto, totalmente agrietado por el calor, por el frío, por los cambios de temperatura, polvo por todas partes, pero estaba intacto. Incluso lo hicieron andar, creo, funcionar. Y creo que funcionó. Algo similar a lo que aparece en la película Contactos, ¿cómo se llama? De Steven Spielberg, ¿se acuerdan? De los aviones. Bueno, algo parecido. La cosa es que de este señor se perdió el rastro y lo curioso de esto es que llegó maquinaria para llevarse el avión y mientras estaban sacando el avión, en medio de toda de este arenal prácticamente, descubren que hay alguien debajo del fuselaje. Y ahí estaba don Rodrigo Retamales, muerto por supuesto, pero ningún rastro de descomposición o de que evidenciara de que habían pasado más de 10 años o 13 años, nada. Como que se hubiera quedado muerto ahí o dormido ahí y estaba muerto. No hubo explicaciones, quedó todo ahí, sepultado, como cualquier cosa que debe ocultarse en el desierto. Interesante historia. El Cessna el Cessna de Atacama. El famoso Cessna de Atacama. Interesante historia, ¿no? Digna de Ripley o digna de Archivos X. Local, por supuesto. Bien, pues. Otra historia interesante. Aquí en Chile pasan muchas cosas, lo que pasa es que no se divulgan, que es distinto. Bueno, hasta pronto. Nos estamos viendo más tarde.